Espera, ahí sí. Ya, entonces vamos a ver herencia y evolución. ¿Alguien entiende el concepto de herencia? Ya, o sea, sí, esos son componentes de una herencia, pero ¿qué significa que se hereda algo? Por ejemplo, si ustedes tienen un abuelo que está en las últimas y va a heredar algo, ya tenemos transferencia, ¿cierto? Y generacional. Perfecto. Eso es como un concepto súper... Ahora no vamos a ver la herencia como tal, como de genes y eso, pero sí entendamos que a nivel celular ocurren procesos en donde una célula puede, mediante distintos procesos que haga, por ejemplo, una división celular, a sus hijas les va a dejar información genética, ¿ya? Por ejemplo, puede mandarle la misma información genética y las células van a ser iguales, o se heredan rasgos, por ejemplo, en la meiosis, que un hijo salga con los ojos del papá y el pelo de la mamá, no sé, eso es algo heredable, porque es algo que tenía el papá y la mamá, ¿ya? Bueno, la evolución, esto ya lo vamos a ver en el electivo, que es rasgos que van cambiando por procesos evolutivos, ¿ya? Básicamente, suena un poco redundante, pero es eso. Entonces, lo primero que vamos a ver es el ciclo celular, ¿ya? Y la organización del ADN. O sea, vamos a ver un poquito cómo es la estructura del ADN. Ya lo hemos hablado un poquito, pero más que nada vamos a ver em, cómo su composición, cómo se compacta, que es algo súper importante que tienen que manejar, ¿ya? Y bueno, el ciclo celular es algo que vamos a ver ahora. Entonces, ciclo celular se lo presento. ¿Qué entienden ustedes por ciclo celular? ¿Qué significa? ¿Cómo, perdón? No sé si alguien habló que no lo alcanzó a escuchar bien. O sea, más que cómo evoluciona la célula, son distintos procesos que sigue una célula que culminan en una etapa súper importante que es la división celular, ya que es esta etapa M. Entonces, esto está en inglés, pero es lo mismo que en el español, la verdad, ¿ya? Entonces, el ciclo celular, como su nombre lo dice, importante, definamos lo primero, es un ciclo, ¿cierto? O sea, que es algo que se repite en el transcurso de la vida de una célula. O sea, si yo tengo mi celulita por acá, mi célula va a estar en un constante ciclo celular, que es variable, obvio, en donde pueden ocurrir veces en donde se divida. De esta célula va a salir ese ciclo, de ahí puede ser que se divida de nuevo, etcétera, ¿ya? Depende de la célula. O también hay células que como que se salen del ciclo y quedan en G0, que es una fase que veremos, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Me interesa que se quede el concepto de ciclo, que es algo que es cíclico, o sea, que se repite cada cierto tiempo. Entonces, el ciclo celular te está compuesto por tres fases. O sea, primero tenemos dos fases principales, que es la interfase, ¿ya? Esto es como nuestro gran evento, que a su vez se divide en tres. Tenemos G1, S, G2. Entonces, por aquí tenemos la fase phase, o fase G1. G1, la G es como de grow, como de crecimiento, ¿ya? Tenemos una fase S, que no sé por qué es S, no me acuerdo, que esta es un proceso que vamos a ver, si no me equivoco, con otras, sí, aquí también tenemos. Que en este caso es la replicación del ADN, que lo vamos a explicar bien. Y después tenemos otra fase G2, que también es de crecimiento, pero de control, ¿ya? Ahora, la segunda fase que nos interesa es la división celular, que se conoce como fase M de mitosis o meiosis, en donde tengo que mi célula literalmente se va a dividir,
como ya se agrandó, puede generar dos células hijas que son idénticas, ¿ya? En la mitosis. Esto sería toda la fase M. Y tenemos un tercer proceso que no anoté acá, pero que como tal no es parte de la mitosis, pero ocurre aquí, que es la citoquinesis, que es el proceso en donde yo logro dividir mi célula aquí, y la separo definitivamente. ¿Ya? ¿Vamos bien? Esto sí o sí tienen que saberlo, ¿ya? ¿Qué es la interfase? ¿Qué fases tiene? G1, S, G2. ¿Y qué es la fase M? Ahora sí, lo siento. Esperen un poquito. Ya, ahora sí. Entonces, aquí tenemos lo mismo, ¿ya? Miren, este esquema es un poquito más específico. Tenemos la fase M, ¿cierto? De división celular. Tenemos la interfase, que es todo esto de aquí, ¿ya? Y tenemos, bueno, la célula pasa por G1, se agranda, en S duplica su material genético, que esa es la replicación, y en G2 revisa control de daños, y se agranda un poquito más. Ahora en M, si se dan cuenta, esta flechita indica que se generó otra célula, ¿ya? Porque se generan dos células hijas y esas células, por supuesto, también entran en ciclo celular, ¿ya? El ciclo celular finalmente es como todo lo que ocurre en la vida de la célula en cuanto a procesos como de su mitosis, ¿ya? Hay células que están activas en el ciclo celular y hay células que no están activas, que son células que no se van a dividir. Ese estado se conoce como G0. ¿A alguien se le ocurre o alguna célula, uy, casi se la soplo, alguna célula que esté en G0? Además que lo han leído por ahí. Neuronas, muy bien. Bueno, a nivel PAES, neuronas. Existen algunas neuronas del bulbo raquídeo, que es por lo que leí en un paper una vez, que igual pueden hacer mitosis, pero en general las neuronas como tal no hacen mitosis. Entonces es como que, ¿cómo es que llegamos a tener neuronas si no hacen mitosis? Simplemente en el desarrollo embrionario se generaron neuronas y ahí quedaron. Lo que ocurre es que generan, no, no es porque estén en constante uso, sino que simplemente por características de la célula es que no pueden hacer mitosis. Por ejemplo, otra célula que no puede hacer mitosis, un glóbulo rojo. Ahora, ¿por qué no puede hacer mitosis? Porque no tiene núcleo, ¿ya? ¿Lo recuerdan? Ahora, de hecho, los glóbulos rojos les conviene en algo no dividirse. Mm, es más que nada, más que no le convenga, es por la función que hacen, porque o por a nivel humano, o como de los seres, como los organismos tienen una característica de aprender, o como la gran gracia que tiene el cerebro es la plasticidad, como el de generar nuevas conexiones, el de aprender cosas, como todas esas habilidades que no vienen desde el nacimiento. Bueno, esas neuronas se adaptan, y en general las células que se adaptan muy bien a distintas situaciones y como que aprenden, podríamos decir, a la inversa tienen menos tasa de división celular, porque no conviene que se renueven, porque se van adaptando. Ya, eso es como una diferencia. Por ejemplo, si ustedes comparan las células de la piel, eh, se tienen una tasa de mitosis elevadísima, es como que pueden hacer muchas mitosis, y si ustedes se rompen la piel, es como que en 7 horas ya tienen epitelio de nuevo. Sí, los glóbulos rojos también, como les decía, pero es por una cuestión de que simplemente no tienen núcleo. De hecho, ustedes conocen, miren, esto no sé si por si lo leen por ahí, ustedes conocen la hemoglobina glicosilada.
¿No? Ya, esto es un poquito avanzado, pero bueno, le explico. El glóbulo rojo tiene capacidad para unir azúcar, ¿ya? Como azúcar de la sangre. Muy bien, Martín. Entonces, como el glóbulo rojo no tiene núcleo y está en G0, los glóbulos rojos, los eritrocitos, se van renovando apenas mueren. Como mueren y la médula ósea, que es una sustancia que está en nuestros huesos, va produciendo más glóbulos rojos. Pero los glóbulos rojos como tal, una vez ya están circulando, no se dividen. Entonces, un glóbulo rojo vive aprox 120 días. Y después de eso se muere, se degenera. Porque no tiene núcleo, no tiene organelos, ya solamente es membrana que transporta oxígeno. Entonces, el glóbulo rojo también puede unir algo de glucosa. Entonces, en los diabéticos, ya, un control justamente es pedir la hemoglobina glicosilada, o sea, qué porcentaje de la molécula de hemoglobina que está en el glóbulo tiene azúcar, ¿ya? Que esta es la HB1C. Ahora, ¿por qué sirve esto? Porque, por ejemplo, piensen que tenemos un diabético que no se controla, que consume cualquier cosa, ya, no sé, que le gusta el kuchen, no sé, ya, come mucho azúcar, que los tallarines, ya, no tiene mucho control metabólico como de su glucosa, pero la glucosa igual es relativamente fácil regular, o sea, puede tener un control y es tan simple como que se cuide una semana y va a aparecer súper bien en los exámenes, po. Entonces, ¿qué se le pide? La glicosilada, porque como viven 120 días, esto como que me delata cómo fue su conducta desde hasta hace 3 meses atrás. Sí, sí, no, 3, 4 meses atrás, ¿ya? Eso es como su ventaja. Y es como por esta duración. Entonces, como si esto estuviese elevado, significa que aunque se hubiese cuidado ahora, como antes igual se portó mal, básicamente. O sea, no es que se haya portado mal, pero pues, eso, un ejemplo random, ¿ya? No sé qué iba con este ejemplo, pero solo les decía que como sí, es como que sapea. Así como uno puede cachar como, ah, mira, po, como ahora estás bien, pero hace, esto me dice que en estos 3 meses en verdad no te has cuidado tanto. Ya, entonces tenemos eje cero, ¿cierto? Tenemos esto. Ya, la duración, como les decía, es variable. O sea, tenemos este ciclo completo puede ocurrir en horas, ¿ya? En una célula que requiera dividirse mucho, como también puede ocurrir en meses, años, etcétera. De hecho, la célula muscular casi no hace mitosis, es muy baja. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? No te adelanto. O sea, perdón. Sí, valía tu duda. Pero lo vamos a ver. Tengo una diapo más adelante de eso, o para la siguiente clase, ¿ya? Pero hay células que en general no hacen muchas mitosis porque no tienen necesidad. ¿Va quedando claro más o menos? Ahora, como les dije que estos son tres etapas, o sea, o tenemos en la interfase que son tres fases, que es G1, S y G2, esto suele tener puntos de control. O sea, son puntos como antes del cambio de fase, ¿ya? O sea, tengo un punto antes de pasar de G1 a S, de, tenemos de G2 a M, por ejemplo, ¿ya? Que es como un punto de control, es algo que me dice como, todo está bien, adelante, sigue con la siguiente fase. Por ejemplo, sigue con la fase M de mitosis, ¿ya? Entonces, tenemos un control G1, que está, G1, que está aquí, que es el control G1S. Tenemos un control G2 que está aquí, que entre G2 y la fase M de mitosis. Y tenemos el control del uso que lo veremos después, que ocurre en la metafase, de metafase a anafase, que es una fase de la mitosis, ¿ya? Ahora, para responder a una duda igual, normalmente
¿Cuál es la gracia de estos puntos de controles? Yo controlo esto porque el ciclo celular, como la división, puede tener muchos errores. O sea, o normalmente tiene errores que ocurren cada cierto tiempo. Por ejemplo, una mutación, como que cambie un segmento del ADN ya, como esas cosas van ocurriendo. Entonces, el punto de control controla daños, en el sentido de que si tengo un daño, por ejemplo, no sé, en el crecimiento de la célula, no me salte nada, ¿no? Ya, si tengo un daño en la célula, voy a como a detener el proceso del ciclo. O sea, yo voy a detener que la célula llegue hasta la mitosis. Si, por ejemplo, acá tengo otro control, lo mismo, evalúo cómo está para recién permitir que entre a mitosis. Esos son los puntos de controles. Entonces, por ejemplo, en el cáncer, en las células cancerígenas que veremos después, las células depende, esto no es para todos los cánceres igual. Cáncer es igual, porque hay miles de tipos de cáncer. Como a la célula que se le ocurra que puede tener cáncer, también puede generar cáncer. Células de piel, de tejido adiposo, páncreas, hígado, pulmón, melanocitos, escamosos que son como de tejido de piel como tal, de epidermis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay muchos. Oh, em, ¿tuviste? Como, si quieres, si quieres puedes contarlo, o sea, no, como, igual cuático, porque me imagino ustedes son chicos igual, ¿por cuántos años tienen? ¿Como 20? ¿18, 19, 20? Puse un apartado de cáncer, la verdad. Bueno, o bueno, igual el cáncer, ¿qué tuviste? 11. ¿11 qué? Me perdí. Ya, por la edad, ya, yo me chupo. Sí que yo leí como 11, yo pensé que tuviste 11 cánceres, así que cuático. No, no, ya. Entonces, eso. Ahora, no hablamos de las fases como tal, así que vamos a definirlas un poquito, ¿ya? En G1, lo que ocurre es la duplicación de organelos. O sea, si yo tengo un RER, ahora voy a tener dos. Si tengo una membrana nuclear, ahora voy a tener dos. Bueno, eso en realidad es después. Si tengo 5 mitocondrias, ahora voy a tener el doble, voy a tener 10, ¿ya? Y la célula también aumenta de tamaño, mayor tamaño. O sea, aumenta el tamaño del citoplasma, etcétera. La fase de ser es, como les decía, es la replicación del ADN, ¿ya? Y G2 en general también es mayor crecimiento y también sirve como control, en general esta fase es como de control como de daños, como de regulación como de metabolismo de la célula, etcétera, ¿ya? Como que se evalúa si el ambiente está favorable, como esas cosas, ¿ya? ¿Alguna duda con los puntos de control o con lo que ocurre en cada fase? ¿No? ¿Seguros, chicos? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna, ninguna, ninguna? G2 es más o menos similar a G1, también es crecimiento, pero es más como regulación, como ver como similar a un no es un punto de control como tal, pero es como que aquí la célula se detiene, se evalúa que estén como los nutrientes, que el crecimiento haya sido óptimo, que no falte nada, etcétera, ¿ya? Eso más que nada, esperen, se me dio vuelta la pantalla. Ahí está. En general en G2 también sí, es más que nada eso.
En general en G2 no importa tanto, es más importante G1. G2 igual se analiza sobre todo si es que el ADN se replicó bien. Eso es como un regulador más que otra cosa. Y algo de crecimiento. Pero el crecimiento mayor, como de la célula, está en G1. Entonces, el punto de control G1, que está justo cuando termina G1, ¿cierto? En la transición G1S, va a verificar, por ejemplo, tamaño celular, o sea, que el tamaño sea el correcto, que sea lo suficientemente grande para que las células que salgan sean del tamaño adecuado. También se fija, por ejemplo, nutrientes, o sea, la célula tiene el oxígeno necesario, la energía necesaria, como los aminoácidos, etcétera. ¿Ya? Tenemos también factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son proteínas que actúan a nivel del ADN y te dicen cómo te estimulan a que crezca algo, a que se desarrolle más colágeno, a que la célula aumente de tamaño, como esas cosas. Y por supuesto, siempre en estos puntos de control se evalúa el daño celular. Por ejemplo, que si se duplicaron los ribosomas, o no sé, el retículo, que haya sido bien, como que haya salido bien. Eso. G2, el control G2M hace más o menos lo mismo, pero aquí evalúa cómo es que salió la replicación celular, del ADN, ¿ya? Cómo salió la fase S. Por eso tenemos, evalúa si es que el ADN se replicó bien o si es que se replicó, si el ambiente para lograr, como el ambiente de la célula, ya como todo esto de aquí, es favorable para entrar en mitosis, en el sentido de nutrientes, de temperatura, presión, no sé, etcétera. ¿Ya? Ahora, si es que este está bien, la célula entra en mitosis. Ahí sí. Y el control del uso es que cuando estamos en la mitosis, se evalúa de que los cromosomas que se separaron o que se alineen, estén bien alineados, que no se vaya uno de extra para otro lado, ¿ya? Como esos errores revisan. ¿Alguna duda con los controles? Ahora sí. Y más o menos lo mismo que les dije, verifica la integridad del ADN post replicación y daño al ADN, por supuesto. Acoplamiento de los cromosomas al uso mitótico. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Este se lo voy a explicar después de nuevo. ¿Ninguna duda entonces? ¿Ninguna? Bacán. Ya, entonces, primero tenemos que partir recordando, para los que lo hayan visto en la media, el dogma central de la biología. ¿Qué dice este dogma? Tenemos que nuestra molécula de ADN, ya que es una doble hebra, ¿cierto? Que tiene nucleótidos. Esto es un nucleótido, si se acuerdan. Tenemos una base nitrogenada, una pentosa, un azúcar y un grupo fosfato. ¿Ya? ¿Qué enlace sería acá? No, mentira. No les voy a preguntar cosas de química. Ya. Entonces, este dogma habla de que el ADN, como este dogma habla de cómo yo obtengo, produzco respuestas en la célula, cómo yo produzco proteínas que generan una respuesta. Entonces, yo tengo genes con información específica de alguna proteína, de lo que sea, que se le ocurra, porque las proteínas hacen todo. Yo puedo transcribir esto en donde del ADN paso a formar ARN, mensajero, por ejemplo, y yo puedo traducir este mensaje para ser reemplazados por aminoácidos. ¿Ya? No, se fueron en la bola. Yo solamente le preguntaba cómo es un enlace entre qué tipo de enlaces entre el oxígeno y el fósforo. Si es covalente, iónico, itálico, no sé. Ya. Entonces, el proceso en donde yo a esta hebra de ARN la paso a una proteína, o sea, como que a partir de esto se unan aminoácidos para formar un polipéptido o una proteína, se conoce como traducción, ¿cierto?
¿Se acuerdan de esto? ¿Alguna duda con esto? No, esto no es, como no se lo van a preguntar, solamente para entrar en contexto, ¿ya? Ya. Entonces, nosotros tenemos el ADN, ya les hablé un poquito de cómo es su estructura, ¿cierto? Tenemos una doble hélice con bases nitrogenadas por acá. Aquí tenemos genes, ¿cierto? Que expresan información que se pueden transcribir y traducir a proteínas. Entonces, el ADN normalmente es una hebra súper grande. Por lo mismo, se tiene que compactar. O sea, es como apretar esta hilacha de ADN y formar una estructura mucho más densa, más empaquetada para poder moverla, por ejemplo. Porque en la mitosis yo tengo que mover el ADN, yo tengo que separarlo. Y para poder hacer eso, primero tengo que compactarlo. Entonces, nosotros tenemos nuestra hebra de ADN acá, ¿ya? Sí, tengo imagina. Sí, por ahí tengo. Tengo esta doble hebra. Esta doble hebra, ¿ya? Tenemos una por aquí, otra por acá. Se va a empezar a enrollar en proteínas que se conocen como histonas, ¿ya? Es como que si aquí yo tengo mi proteína, que es redonda, no sé por qué me sale cuadrado, el ADN va a dar vueltas sobre la histona. Se enrolla, literalmente. Estas histonas se pueden agrupar en ocho, así, ¿ya? Tenemos aquí ocho histonas, y esto va a formar otra estructura que se conoce como nucleosoma, aquí, ¿ya? Entonces, un nucleosoma es igual a ocho histonas. ¿Vamos bien? Ya. Ahora, el nucleosoma, a su vez, también se puede empezar a compactar, a pegar. El solenoide no me interesa que lo sepan. Y aquí ya va empezando una estructura como de hebra. Esta hebra se puede ir compactando, 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 hasta que sea lo suficientemente compacta para arrollarse y formar el estado máximo de compactación, que es un cromosoma. Ahora, el nucleosoma es la unidad básica de la cromatina, que no sé si se acuerdan que era acá está, el nucleosoma, ¿cierto? Esta es como mi unidad básica, porque esto se va empaquetando y aquí finalmente tienes millones de nucleosomas, pero muy apretaditos, que formó hebras, ¿cierto? Ahora, yo para hacer la replicación, yo necesito que el ADN esté así. Miren, le voy a explicar más o menos cómo es la replicación, ¿ya? Muy por encima. No voy a hablar ni de las cadenas, que de 5' 3', no, eso no me interesa. Pero que sepan que yo tengo una hebra, algo tal que así, ¿ya? Y yo tengo otra hebra por acá. Yo tengo entonces una hebra morada y una azul. Ahora, cuando yo replico el ADN literalmente, lo que hago es esto, miren. Aquí estas hebras se separan. Voy a dejar así mi hebra morada. Por acá abajo va a quedar mi hebra azul, ¿cierto? Y lo que ocurre es que aquí se va formando la hebra contraria. O sea, por ejemplo, si la morada está en relación con la azul, aquí lo que se replica no es, bueno, en realidad sí. Lo que ocurre es que aquí se va a formar una nueva hebra azul para la hebra morada y aquí se va a formar a la inversa una hebra morada para mi hebra azul. Ahora, así es como yo repliqué esto, porque yo de una sola hebra dupliqué cada una de estas y formé una nueva hebra completa de ADN.
una nueva doble hebra, perdón. Tengo una por aquí y otra por acá. Esto es la replicación del ADN. ¿Ya? ¿Queda claro? Más o menos. Así, solamente me interesa que sepan esto, nada más. Ya, perfecto. Entonces, es importante que la ADN en general, cuando se replique, esté más o menos sueltito. Ahora, por el problema de que el ADN esté así descompactado es que no se puede mover. Por eso mismo, en la mitosis, por ejemplo, yo quiero compactar el ADN para poder mover esto, como yo puedo mover el cromosoma, literalmente, porque está pegadito. Pero a la inversa, yo no puedo replicar el ADN si está compactado, porque está muy apretado, no tengo cómo formar otra hebra ahí. Ya, eso es como me interesa que sepan. Ya, ¿vamos bien hasta ahora? Ahí ahora vamos a pasar a ver cromosomas. Entonces, el cromosoma, como les dije, es este ADN compactado, ¿cierto? Que tiene una forma de X. Se llama cromosoma porque se tiñe, se puede teñir con ciertas técnicas y por eso, bueno, por eso se llama cromosoma, justamente porque como que tiene color. Entonces, el cromosoma tiene algunas estructuras, no me interesan los bracitos, o sea, sepan que tiene como brazos, que son estas como patitas de acá. Tenemos un centrómero que se encuentra como en la parte media del cromosoma. Ahora, este cromosoma también tiene una estructura que se conoce como cinetocoro. El cinetocoro es súper importante porque me permite que el uso mitótico se pueda unir y desplazarlo. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? ¿Vamos bien? Ahora, quiero que entiendan esto. Los cromosomas pueden ser cromosomas simples o cromosomas dobles. Ahora, cuando es un cromosoma doble, que tiene esta forma de X, un cromosoma doble está formado por dos cromátidas. ¿Ya? Ahora, estas se conocen como cromátidas hermanas, porque son iguales. ¿Ya? Como lo que ocurre para que sea doble es que el ADN se replicó, entonces se formó otro cromosoma acá, otra cromátida, que es exactamente igual a esta. Es un clon, es lo mismo. Por eso estos son las cromátidas hermanas, a diferencia de los cromosomas homólogos que vamos a ver después, ¿ya? O sea, aquí tenemos cromátidas hermanas. La gracia de tener cromátidas hermanas es que después yo las puedo separar cuando se une el uso mitótico, aquí al cinetocoro. Entonces, el uso mitótico forma como una especie de cuerditas que tiran de cada uno de los lados, y así es como se separa este cromosoma doble. Eso sería ya como en la mitosis como tal. ¿Se entendió más o menos? ¿No hay algo profundo? Ah, no, ahí está. Sí, vamos bien. Ya. Ahora, quiero que recuerden igual que los cromosomas, ya aquí tenemos un cromosoma simple, o sea, como un dedito nomás, tienen algo que se conoce como alelos. Los alelos son segmentos de cromosomas que tienen genes, que son estas banditas, y tiene genes distintos. O sea, por ejemplo, este de acá puede codificar para algo, para color de ojos, para una proteína, para un canal de membrana, no sé, ya. Y es específico para eso. Ahora, por ejemplo, también hay estos alelos son específicos, o sea, son posicionales, como el alelo de aquí codifica una proteína específica. Sin embargo, esta proteína, este alelo es variable, o sea, va a codificar el mismo tipo de proteína, por ejemplo, una proteína para el ojo, porque está en esta ubicación de aquí, pero, por ejemplo, yo puedo tener que sufra una pequeña variación en otra célula, o sea, que otra célula presente el mismo alelo, pero con una información distinta. Por ejemplo,
Si mi alelo B aquí es para el color de ojos verde, puede ser que exista una persona que tenga este alelo en la misma posición, pero que me dé color de ojos azules. Por ejemplo, esto de como de Mendel ya no entra, ¿ya? Pero me interesaba como esto de los alelos, que lo voy a explicar después. ¿Se entiende lo que es un alelo? ¿Alguna duda? Como no necesariamente de esto, sino como de todo lo que hemos visto. ¿Ese zip de qué es? ¿De que hay alguna duda o que no hay? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Seguros todos, chicos? Sí, ya bacán. Ya, perfecto. Entonces, ahora estos conceptos son un poquito enredados, probablemente ya los han visto, porque como en algún ensayo, no sé. Sí, eso era, lo de los alelos era en eso, cuando preguntan como de, si tengo una vaca de color morado y una vaca de color azul, ¿cómo van a ser los hijos? No sé, como esa, sí. Ya, ahora, unos conceptos que tenemos que ver es la ploidía y la cantidad de ADN, ¿ya? Atentos. La ploidía, que es lo que vamos a ver primero, habla acerca de el número de juegos cromosómicos. Ahora, ¿qué es un juego cromosómico? Miren, normalmente el ser humano tiene cromosomas distintos que tienen distinto tipo de información, ¿cierto? Tengo un cromosoma uno por aquí, tengo un cromosoma 2, ¿ya? 3, así, ¿cierto? Bueno, normalmente este sería un juego completo, ¿ya? Del 1 al 23, por ejemplo. Ahora, nosotros como seres humanos somos diploides. Una célula diploide, o bueno, estas células somáticas, que son casi todas las de nuestro cuerpo, o prácticamente todas, menos los gametos, son células diploides que tienen dos juegos cromosómicos por cada progenitor. O sea, un ser humano normalmente no tiene un juego cromosómico, tiene dos, porque como nosotros venimos de nuestros padres, esto significa que, por ejemplo, miren, voy a dibujar acá, más o menos la fertilización, como lo que genera un humano, es básicamente esto. Yo tengo los cromosomas de mi papá, ¿ya? Tengo los cromosomas de mi mamá. Esto yo los sumo y me da un nuevo individuo que sería yo, por ejemplo. Por aquí y por acá. Ahora, no es que la mamá me dé solamente un cromosoma y el papá me dé otro, sino que lo que entregan en la meiosis, ¿ya? Es que me entregan un juego completo. O sea, yo recibo la mitad de mi material genético por mi padre y la otra mitad por mi madre. Ahora, esto se ve a nivel de juegos cromosómicos. O sea, yo recibo, por ejemplo, una cantidad delimitada de cromosomas, por ejemplo, 23, pero solo de mi padre, que serían cromosomas simples, por ejemplo, ¿ya? Pero también recibo la otra mitad de mi madre. Entonces, aquí tendríamos la otra mitad. Ahora, qué diferencia existe? Si bien mi mamá y mi papá tienen posicionalmente los mismos cromosomas, o sea, tienen un cromosoma número uno que codifica para color de ojo, color de pelo, color de algo. Tienen un cromosoma número 2 que codifica para otras cosas. La información que codifican es distinta. Estos son los cromosomas homólogos. Son cromosomas de distintos juegos cromosómicos que si bien, miren, pueden contener un mismo alelo, el alelo varía. Por ejemplo, este es un alelo A mayúscula y este es un A minúscula. Por ejemplo, si es que esto fuese el color de pelo, el alelo naranjo de aquí podría codificar para
el pelo, que sería como la posición del cromosoma. O sea, como este segmento de aquí es pelo, este segmento de aquí es ojos, no sé. Bueno, este de aquí es pelo y podría codificarme que sea de color negro. Bueno, el alelo de aquí, que también codifica para pelo, porque está en esta posición, no codifica para color naranjo, color negro, sino que codifica, por ejemplo, para pelo de color rubio, no sé. ¿Ya? Estos se conocen como pares homólogos o cromosomas homólogos. ¿Ya? ¿Se entendió qué es un cromosoma homólogo? Ujú. Ahí después vamos a hacer el cálculo de cuántos cromosomas tenemos, ¿ya? Mientras tanto me interesa que entiendan qué es la ploidía. La ploidía entonces, ¿qué es? El número de juegos cromosómicos. Entonces, yo puedo tener células que sean solamente N, o sea, que sean haploides. Esto significa que solamente tienen... Mira, ahora lo explico de nuevo, ¿ya? No te preocupes. Vamos a ver. Mira, yo tengo células, la ploidía habla del número de juegos. Por ejemplo, ustedes tienen las cartas, ¿cierto? Han jugado Carioca, ¿cierto? Es como el clásico. ¿Cuántas cartas tiene la Carioca? ¿Cuántas cartas tiene? 52. Ya, pero ¿cuántos mazos son? Dos, ¿cierto? Entonces, miren, hoy nunca se me ocurrió explicarlo con cartas, con esto se entiende. Miren, yo tengo dos juegos de cartas que son iguales, o sea, bueno, para las cartas son exactamente iguales, ¿ya? Tenemos 13 de cada pinta, ¿cierto? Y tenemos As, 2, 3, 4, bla, 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 Jota, Queen, Kaiser, ¿cierto? Bueno, en el otro mazo, en el otro juego de cartas, tenemos lo mismo, ¿cierto? Tenemos cuatro pintas con As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, J, Queen, Kaiser, Joker, ¿cierto? Bueno, con los cromosomas ocurre lo mismo. Yo puedo enumerar mis cromosomas, o sí, puedo enumerar los míos, y yo puedo partir así. 3, 4, 5, 6. Un cromosoma número uno, un cromosoma en el puesto número 2, otro en el 3, otro en el 4, otro en el 5, otro en el 6. ¿Ya? Pero esto solamente es un juego que se representa porque tienen el mismo color. Ahora, es como en las cartas, creo que está en la baraja inglesa tenemos un juego que es como negro y otro que es rojo, creo. O azul y rojo, algo así. Pero tienen las mismas cartas. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Entonces, tenemos un juego que tiene la misma información. Tiene, por ejemplo, este puede ser el cromosoma uno con un alelo A. Puede ser que el cromosoma 2 no tenga este, tenga otro por aquí, ¿ya? Pero esto me codifica en algo, una información definida. Por ejemplo, el alelo A me puede codificar el color de pelo, ¿ya? Y este de aquí va a ser pelo negro. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Bueno, estamos tomando este ejemplo de aquí, ¿ya? Pero tenemos nuevamente un juego cromosómico. Ahora, las células que solamente tienen un juego, o sea, como en la mitad del mazo de las 104, 108 cartas de, no, 104 creo, de las 104 cartas de Carioca, ya, yo tengo aquí la mitad. Solamente tengo un juego. Estos son células haploides, con uno de los dos posibles juegos cromosómicos. Bueno, las células en el humano que tienen esta configuración de ploidía son las células sexuales, los gametos, o sea, espermatozoide, ovocito. Ahora, esto normalmente se escribe como N. Ahora, las células somáticas, que son el resto de células de mi cuerpo que no sean sexuales, células de la piel, del hígado, del cerebro, etcétera, son células diploides. O sea, normalmente somos diploides. O sea que tenemos, además de este juego,
tenemos otro juego más agregado, que lo voy a dibujar aquí en azul. Ahí se me fue. Aquí. Entonces, tengo el juego uno en negro y tengo el juego 2 en azul. Ahora, como les decía, si tenemos un cromosoma azul en el número uno, esto significa que que codifica, por ejemplo, para el alelo A, en donde este alelo, en esta posición de acá abajo, codifica para el pelo, ¿ya? Esto igual va a ser pelo, pero no necesariamente va a ser negro. Este puede ser que mi madre, por ejemplo, me aportó pelo naranja, ¿ya? Entonces, la combinación de estos dos cromosomas se conocen como pares homólogos o cromosomas homólogos. Se llaman así porque tienen la homología. No, lo de la dominancia y eso no lo metamos, ¿ya? Porque eso es más de Mendel, eso es de saber que de calcular cómo va a ser la herencia de algo, pero nosotros no vamos a ver eso. El ejemplo de los alelos es para que sepan que tenemos información que se codifica en una posición, por ejemplo, pelo, una proteína, uñas, color de ojos, pero ese puede tener variaciones. Por ejemplo, ¿qué colores? Como el pelo negro y el pelo naranja, ¿ya? Dependiendo del alelo. Ahora, la diferencia de que el alelo varía se ve por la letra. Por ejemplo, esta es una A mayúscula y esta es una A minúscula, ¿ya? Solamente es como por eso que lo explico. Entonces, un cromosoma homólogo, los cromosomas homólogos o el par homólogo es el par de cromosomas que vienen de juegos distintos. Este puede ser del juego número uno y este del juego número 2, pero ambos están en una posición igual. Por ejemplo, estos son el cromosoma número 3, ¿ya? Por eso tienen el mismo alelo, pero es distinto al mismo tiempo. O sea, es variable entre ambos. ¿Ya me van siguiendo? Ahora sí. Si no me siguen, podemos explicarlo de nuevo. Lo de la foto es un cromosoma. Esto sí, pues estoy con estos palitos, estoy representando cromosomas acá, ¿ya? Por si no cachabas. Recuerda que el cromosoma puede ser de una cromátida, siendo este bracito de aquí la cromátida, o existen los cromosomas dobles, que son esta X, ¿cierto? Que son de dos cromátidas. ¿Ya me van siguiendo? Entonces, ¿cómo es esto en el ser humano? Mi célula normalmente tiene, como nosotros todos tenemos herencia por parte del juego cromosómico completo de mi papá, ¿ya? La mitad, y tengo el otro juego cromosómico de mi mamá. Somos una mezcla, somos mitad, miti miti. Ahora, los gametos, como el espermatozoide, ¿ya? O el óvulo, son gametos porque tienen cada uno solamente la mitad de los juegos cromosómicos. O sea, no tiene dos, no son diploides, son haploides. O sea, solamente tienen esto y esto. ¿Por qué solamente tienen mitad y mitad? ¿Por qué no son dos juegos como el resto de las células? Exacto. Cuando yo los sumo y yo genero un nuevo individuo, voy a tener el cromosoma aquí de mi papá y el otro juego cromosómico de mi mamá, ¿ya? Así es como yo creo un individuo nuevo. ¿Me van siguiendo?
¿Sí? Ya. Ahora, la cantidad de ADN, recuerden, la haploidía se representa por la letra N, ¿ya? Siempre que lean L, N o 2N, eso es el número de juegos cromosómicos. Normalmente la haploidía haploide, o sea, N suele ser 23 en el humano. O sea, el humano tiene 20, el espermatozoide, por ejemplo, tiene 23 cromosomas simples, aquí, y un juego cromosómico. Pero no quiero enredarlos mucho con eso ahora, ya ahí lo vamos a ver. Ahora, la cantidad de ADN habla, bueno, como su nombre lo dice, de la cantidad de ADN dentro de un núcleo. Omitan esta haploide, creo que se me comió. Ahora, esto enreda un poquito esta definición, cantidad de macromoléculas de ADN, pero para que sea más fácil, esquemáticamente por cada cromátida existe una molécula de ADN. Entonces, si por ejemplo yo tengo una célula, voy a representarla aquí. Ahora, aquí por cada cromática no estoy hablando de como las cromáticas totales de una célula, o sea, no las 46 cromáticas, ¿ya? Sino hablo como de una manera representativa. Ahora lo voy a explicar. Generalmente en los ejercicios ustedes les van a aparecer esto, por ejemplo. Tengo una célula con solamente una cantidad definida de cromosomas simples, de solamente un juego cromosómico. Por ejemplo, pensemos que es un espermatozoide, ¿ya? ¿Cómo sería la ploidía de esto? ¿Será N o 2N? ¿Cuántos juegos cromosómicos tiene? N, ¿cierto? Ahora, yo les dije que por cada cromátida representativa, o sea, esto me representa que tengo un número X de cromosomas totales, pero todos son cromosomas simples de una cromátida, ¿ya? Bueno, esta una cromátida me representa mi cantidad de ADN. O sea, si yo veo aquí una cromátida, esto significa que es C cantidad de ADN. Entonces, la ploidía de esto, como sus valores, sería NC. Aquí tengo una cromátida. Ahora, veamos el ejemplo de una célula normal. Por ejemplo, un hepatocito, que es una célula normal del hígado. Mi hepatocito se vería algo tal que así, ¿ya? No, Horst. La cromátida es, se le llama así a como al bracito, a la suma de un brazo con otro brazo, de esta forma, ¿ya? ¿Me va siguiendo? Ahora, una cromátida puede actuar como cromosoma simple, o sea, hay células que solamente tienen cromosomas simples, o sea, que solamente es de una cromátida, que es esta, pero también tenemos células que cuando se duplica su ADN tiene un cromosoma, por ejemplo, el cromosoma número uno, pero que en vez de tener una cromátida, tiene dos. Por eso es un cromosoma doble. ¿Ya? ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Ya, mire, ahora atento. Entonces, oigan, por si acaso, que yo represente esto así, no significa que están unidos, no significa que aquí están unidos al centro, ¿ya? Están separaditos, pero son dos juegos distintos. Ya, bueno, ya se la soplé. Si tengo dos juegos distintos, tengo cromosoma paterno y materno, por ejemplo. Esto sería 2N, es una célula diploide de dos juegos cromosómicos. Ahora, si yo cuento la cantidad de ADN en cromátidas, tengo un C por aquí y otro C por aquí, ¿ya? Entonces, esto sería 2C, C y C, ¿ya?
Recuerden, yo puedo tener una cantidad definida de cromosomas. Por ejemplo, el ser humano tiene 46 o 46 cromosomas, pero aquí no habla como de cantidad neta, sino como esquemáticamente. Si es que yo tengo cromosomas simples de una cromatida o tengo como dos juegos de una cromatida, esto me da un valor de 12, ¿ya? No, no puede existir un 2NC. Ahora debo explicar por qué. Mira, sigamos con el ejemplo. Ahora, imagínense que yo, esta célula, ¿ya? Mi hepatocito va a entrar en mitosis y entra en fase S, ¿ya? Yo voy a tener mi cromosoma por aquí en azul, en negro, mi cromosoma en azul, ¿cierto? Que sería el otro juego. Pero recuerden que la replicación del ADN es literalmente eso. Yo lo duplico. Yo hago de una hebra dos. Por ende, ¿qué ocurre con los cromosomas? Se duplican también. O sea, si yo tengo un cromosoma simple, ahora yo voy a tener otra cromátida extra. Aquí. Aquí con el azul ocurre lo mismo, ¿ya? Entonces tengo una cromátida por aquí, otra cromátida por aquí, una por aquí y otra por acá. Ahora, esto es importante. Recuerden que un cromosoma doble tiene cromátidas, pero que esto fue por fase S. O sea que, si se dan cuenta, por ejemplo, no sé, por los colores, esta de aquí es exactamente igual a la de acá, porque solamente se duplicó. O sea, es un clon de la otra. Porque recuerden que la fase S, la replicación, es para que después yo pueda dividir esto y tener células idénticas. Por ende, yo necesito duplicar el ADN. Como lo duplico, mis cromátidas, ya viéndolo como en un estado compactado, mis cromátidas también se duplica. O sea, si yo tengo un cromosoma de una cromatida, yo puedo tener el mismo cromosoma unido entre sí y que serían dos cromátidas, ¿ya? Ahora, estas cromátidas es lo que se conoce como cromátidas hermanas. Hermanas. Importante, recuerden, las cromátidas hermanas, como yo tengo una cromátida que se duplicó, que se formó su clon, estas son exactamente iguales. O sea, no tienen esta diferencia de los alelos por los juegos, ¿ya? Aquí es exactamente lo mismo, es un clon. Importante. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? No sé. Ahí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, si yo veo esta célula que tiene un cromosoma uno por aquí y un cromosoma 2, no sé, mentira, estos son todos el cromosoma uno. Ya, ahí sí. Pero yo veo que son de dos cromátidas cada uno. ¿Cómo será su ploidía? ¿Es N o 2N? ¿O es 4N, por ejemplo? ¿Qué será? Ya, muy bien. ¿Y por qué no es 4N en este caso? ¿Por qué no puede ser 4? ¿Por qué eso no representa cuatro juegos cromosómicos? O sea, claro, porque son dos juegos, pero eso no me responde la pregunta. Mira, exacto, porque, o sea, siguen siendo dos juegos, porque mis cromátidas, esta de aquí es la misma que la de acá, no es otro juego distinto, ¿ya? No es como con las cartas, no es que yo tenga cuatro mazos de cartas distintos, sino que yo tengo, en vez de tener
52 y 52, yo tengo el doble en cada uno de los dos lados. Tengo 104 y 104. Sería distinto, por ejemplo, a que yo tenga esto. Tenga un mazo por aquí, otro por acá, otro por acá y otro por acá, de 52 cartas cada uno, ¿ya? Y voy a hacerlo azul para que se note la diferencia. Entonces, esto es N o 2N. 2N, ¿cierto? Ahora, ¿cuál será su cantidad de ADN? Su C. Ya, muy bien. ¿Entienden todos por qué es 4C? Sí, seguros. Seguros Agustín, Alex, Amaro. ¿A quién más le pregunto? Horst también seguros. Todos, todos. No hay nadie perdido, ¿no? Que me interesa que se entienda esto, que si no después van a andar perdidos para las otras. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, lo más difícil, como según yo, lo más difícil de mitosis y meiosis es entender esto, como las diferencias, porque después los procesos son iguales, ¿ya? Así que felicidades. Bueno, aquí tenemos lo mismo, ¿ya? Para repasar solamente. Puedo tener un cromosoma simple, puedo tener un cromosoma tras la replicación, que tiene cromátidas hermanas, ¿cierto? Este cromosoma es el mismo. Y también tengo cromosomas homólogos, que este puede ser el materno y este el paterno, ¿ya? Ahora, estos cromosomas homólogos también pueden hacer fase S, ¿cierto? Por ende, igual se pueden replicar las cromátidas. Entonces, esto podría ser NC, esto podría ser... Miren, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una célula que solamente tiene esto? Tiene un juego de cromosomas, pero dobles. ¿Cómo sería su ploidía? Muy bien, N, ¿cierto? Pero yo solamente tengo un juego de cartas. Miren, les voy a dar todos los ejemplos con cartas, ya con mazos de cartas de cariocas. Esto es N2C en este caso. Miren, ¿cómo sería el 2N2C? Suponiendo que un mazo de cartas, como la mitad, en un juego de cariocas normal, tiene 52 y 52, ¿cierto? Mitad y mitad. Pero son mazos distintos. Uno es de color rojo y otro es de color negro. Yo tengo que mis cartas sean así. Un aquí 52, ¿cierto? Y aquí 52 más. ¿Ya? Dos juegos y bueno, aquí tengo este número específico. Ahora, si es que yo duplico esto, yo hago que sean 2N4C, tengo el doble de material genético, ya por eso aumenta la C, la cantidad de ADN, yo tendría esto. No sé por qué se me muere tanto. Ahí sí. Yo tengo, miren, 52, 52, 52, 52. ¿Ya? Como que agregué más cartas simplemente. Ahora, si yo tengo NC, yo tendría algo tal que así simplemente. Y si tengo N2C, en mazos de cartas sería algo así. Ahora sí, ¿se entiende como al derecho y al revés esto? Profesor. Sí, cuéntame. Yo me enredé en esta última explicación, ¿lo podría volver a explicar, por favor?
Pero ¿cuál? ¿Mi ejemplo tonto con las cartas o todo esto de la cantidad No, de no, no. abrigo? Como la explicación, como en cartas. Ya. Tú has jugado Carioca, ¿cierto? Sí, Sí, ya. Tú has cachado que son dos mazos como cuando tú abres el paquete, tú ves algo así, ¿ya? Como tú tienes tu cajita, ¿cierto? Tú tienes unas cartas aquí apiladas, ¿ya? Que son de color rojo, por ejemplo, como la parte de atrás. Y tú tienes cartas que son de color negro, por ejemplo, la parte de atrás, ¿ya? La cara dorsal. ¿Sí? ¿Vamos bien? sí, Ya, ahora, las cartas, cada mitad son 52. Y las cartas son las mismas. O sea, yo aquí tengo un as, yo tengo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Queen a Kaiser, Joker. Aquí lo mismo. As, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Queen a Kaiser, Joker. ¿Ya? Es la misma. Pero su diferencia es que son juegos distintos, porque estos son un juego de cartas de color rojo y estos son de color negro. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? sí, ¿Sí? O sea, son como cartas similares, pero de distinto color. Ya, en mi ejemplo y apuntaba eso. Por ejemplo, yo tengo normalmente que sería algo tal que así. Yo tengo 52 cartas de color azul, 52 de color roja. Ahora, ¿qué ocurre si en la replicación del ADN, algo aquí, algo tal que así, en donde yo duplico la cantidad de cartas de cada uno de los dos mazos, que sería 2N4C? ¿Ya? ¿Me va siguiendo? Tendría el doble de cartas de acá, pero del mismo color azul, y el doble de cartas de acá, pero de color rojo. ¿Ya? Tendría 104 cartas por aquí y 104 por acá. Eso sería 2N, porque mira, sigue siendo en dos juegos. Yo no tengo cuatro juegos de cartas, yo no tengo un juego verde y un juego naranjo, ¿ya? Son solamente dos. ¿Ya? ¿Vamos bien? sí, Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente tengo un juego de cartas? Tengo solamente este, el negro. Tengo un juego, o sea, es N, y tengo solamente 52 cartas. Sí, pues en N2C es más cantidad de ADN, pero tengo solamente un juego. Por eso es N, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro con NC? No sé quién está hablando. Sí, cuéntame. a mí, Sí, no sé si hablaste ahora. Pero mira, tú y yo íbamos acá bien, ¿cierto? Ya, ahora aquí, ¿quedó claro por qué es NC? Porque solamente tengo un juego y no dos. Rocío, creo que era. Bueno, si no, ahí puedes escribir por el chat. sí, sí, sí va quedando claro eso. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo N2C? Tengo aquí como que dupliqué solamente un juego cromosómico. O sea, dupliqué solamente un juego de cartas. Por ende, aquí tendría 104 cartas de azules, por ejemplo. Pero no tengo aquí mis cartas rojas, ¿cachai? Solamente tengo las de un color. Por eso solamente un juego. Pero tengo el doble de la cantidad, suponiendo que C es normalmente un valor de 52, ¿ya? Entonces aquí tengo un C, aquí tengo dos, aquí tengo cuatro Cs, y aquí tengo una, y aquí tengo dos, ¿ya? Esto es lo mismo que vemos acá. Voy a borrar este ejemplo de las cartas para que no se enreden con los números. Yo puedo tener un cromosoma solito, que a su vez es una cromatida. Tengo una célula así, con solamente una cromatida, y que está en cromosomas simples, como decía. Y es un juego, yo tengo que es NC. Yo puedo tener estos cromosomas de un juego cromosómico duplicados, o sea, tengo cromatías o hermanas, tengo un cromosoma doble. Esto sería N2C, ¿ya? Porque tengo el doble de cromatías. Y por ejemplo, yo puedo tener esto, una célula con dos juegos cromosómicos, verde y azul, y con los cromosomas duplicados, o sea, cromosomas dobles.
Uno por aquí, uno por acá, otro por aquí y otro por acá. Esto sería 2N4C. Ah, ya. Me quedó claro. ¿Sí? Gracias. Ya, bacán. Sí. Amaro, ¿acá te refieres tú o no? O no sé si te la respondí recién. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Entonces, ahora sí, el cariotipo humano es mediante laboratorio, te pescan todos tus cromosomas y los ordenan por número. ¿Ya? Se pescan en metafase mitótica, o sea que son 2N4C. Y te los ordenan, o sea, hay cromosomas que son específicos para el lugar 1, otros para el 12, y así. Indiferente de que sean dobles, que sean dos juegos, tenemos cromosomas que ocupan un lugar número 1, otros que ocupan un lugar número 2, esto por el tipo de alelo, por el tipo de la información que codifican, ¿ya? Bueno, esto hasta el cromosoma 23, hasta como el puesto número 23. Entonces, son 2N4C. Miren, esta definición me interesa. 22 pares de cromosomas homólogos somáticos y un par doble. O sea, perdón, 22 pares de cromosomas homólogos somáticos y dobles, o sea, de dos cromátidas. Y los podemos contar, ¿cierto? Un par por aquí, otro par por aquí, otro. Y son dobles. O sea, uno del par tiene dos cromátidas y el otro también. ¿Ya? Un par de cromosomas, este es el par, ¿ya? El cromosoma naranjo y azul, pero están duplicados, o sea, con dos cromátidas cada uno. Lo siento, pues parezco disco rayado, pero es como, porque sé que es enredado esto. A algunas personas le cuesta, por eso estoy tratando de que quede clarísimo. Entonces, tenemos los autosomas, son los cromosomas no sexuales, ¿ya? Porque nosotros normalmente tenemos cromosomas somáticos que codifican ciertas cosas y los sexuales que codifican el sexo de una persona, los órganos que va a tener, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos 22 pares de cromosomas homólogos y un par sexual doble, que puede ser XY, que sería sexo masculino, o XX. ¿Ya? ¿Me van siguiendo aquí? Entonces, ¿cómo yo represento esto en número? Yo tengo que mi cariotipo es 2N igual a 46. Porque miren, yo tengo 23 pares. Este de aquí me da como las dos opciones, como que puede ser XY o XX, ¿ya? Para que no piensen que son los dos que siempre se cuentan. Es uno de los dos. 2N46, ¿por qué? Porque si bien tengo 23 pares, aquí yo tengo un cromosoma, aquí tengo otro ya. O sea, como los cuento, uno 2 3 4 5 6 bla, 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 me da 46 como de total de cromosomas. Pero son 23 pares. O sea, yo tengo un par uno, un par 2, un par 3, un par 4. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Entonces, como yo denoto esto, como yo lo describo, yo tengo en mi cariotipo humano, en metafase mitótica, o sea, 2N4C, tengo 23 pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 23, de cromosomas homólogos. Acá está el par homólogo, materno, paterno, ¿ya? 23 pares de cromosomas homólogos, dobles, se podría especificar, o sea, de dos cromátidas. O también se puede escribir como 46 cromosomas, uno 2 3 4 ya. 46 cromosomas de dos cromátidas o 46 cromosomas dobles. ¿Por qué especifico tanto esto? Por ejemplo, ¿cómo sería en una célula que sea 2N12? Una célula normal, que no esté en ciclo mitótico. Sería así, 1, 1, 1, 2, perdón, sería 3.
4, 5, ¿cierto? Sería lo mismo, pero con cromosomas simples. Ahora, ¿cómo sería en una célula, en un gameto, en un espermatozoide? Serían 23 cromosomas simples. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bla, bla, bla. Pero solamente con un cromosoma de una cromática. Ahora, ¿cómo anotamos esto finalmente? Puede ser 2n46. Ahora, también se puede anotar, si queremos saber cuál es el par sexual, puede ser si 2n46, sabiendo que son 46 cromosomas dobles o de dos cromátidas, también se puede escribir como 44, que serían los 44 cromosomas somáticos o autosomas, más el par sexual, que aquí ustedes escriben XX o XY, que sería el par de acá. Me cansé. Ahora sí. ¿Quedó claro? ¿Todos? ¿Quedó claro? ¿Clarísimo? ¿Lo entendiste? Ya, perfecto. ¿Quieren hacer una pregunta o dos? Y las otras se las puedo subir si quieren. Miren, hagamos esta. Esta está entrete. O sí, hagamos esto. Uno, dos, tres, cuatro. Es que miren, la de ciclo celular encuentro que son más fáciles, pero estas son un poquito más difíciles. Acá. El gato, o sea, yo ya les di el ejemplo con el ser humano, pero en las preguntas les van a poner cualquier especie que se les ocurra. Si un gato, un chancho, un escorpión, no sé. El gato doméstico tiene un cariotipo 2n es igual a 38. Ya, 2n igual a 38. ¿Qué significa esto? ¿Qué traduce? Esto significa que son 38 cromosomas. O, perfecto, 19 pares de cromosomas homólogos. Muy bien. No sé quién lo dijo. La Génesis me lo escribió ahí. La Josefa también. Muy bien. Ya, siempre que lean esto, tradúzcanlo, como anótenlo, para que se vayan guiando. Ya, entonces, al respecto, ¿cuál será la ploidía y cantidad de ADN de un espermatozoide y de una célula somática con cromosomas simples de esta especie? El espermatozoide es el más fácil. Ya, no digan al tiro la alternativa, ya vamos viendo. Entonces, en el espermatozoide, sabiendo que el espermatozoide solamente es N, generalmente el espermatozoide, como les dije que los gametos aportan la mitad, siempre los gametos tienen la mitad de la célula diploide en cromosomas totales y siempre suelen ser simples. O sea, si yo tengo que una célula somática normal de un gato es diploide y tiene 38 cromosomas o 19 pares, el gameto va a tener solo la mitad, o sea, va a tener 19 cromosomas simples. ¿Ya? Ahí tenemos. Ahora, si son 19 cromosomas simples, o sea, de una cromatía, esto sería NC, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos ir descartando. N, 19, por ende descartamos la B y la C. Y
más, como es un espermatozoides, es C cantidad de ADN, ¿cierto? Porque son cromosomas simples. Entonces la correcta es la D. Ahora, para explicar por qué la célula somática, como aquí me dicen una célula somática con cromosomas simples, en realidad el cariotipo normalmente es como eso, una célula somática con cromosomas simples. ¿Ya? Por ende, serían 2n igual a 38 porque es una célula somática. Las células somáticas siempre son diploides. Y va a tener 38 cromosomas y va a ser 2C, porque es de cromosomas simples. Igual ustedes podrían, por ejemplo, si esto fuese algo que se tomó en metafase, que fuese 2n4c, ¿ya? Esto sería 38 cromosomas dobles o 19 pares de cromosomas homólogos dobles o de dos cromátidas, ¿ya? Es lo mismo, solamente cambia eso. ¿Alguna duda con esta? ¿No? Ya. ¿Les parece si lo dejamos hasta acá? Que siento que igual fue Profe, pesada la clase. Sí, cuéntame. profe, ¿le puedo hacer una consulta chiquitita? Es que no me quedó muy claro cómo se ve cuando es un cromosoma simple, porque sé que es C, pero así como ¿es solo una cromática o no? Exacto. Recuerda que nosotros tenemos cromosomas de una cromátida o cromosomas que hicieron la fase S de replicación celular, o sea, de replicación del ADN, y ese mismo cromosoma tiene dos cromátidas. Ahora, ¿cómo es que se ve? Vemos esto. Vemos dos cromátidas hermanas que son iguales, exactamente iguales, que están unidas por un centrómero. Aquí se forma como un puente. ¿Ya? Ya, profe, ahí sí. Miren, me voy a dar la paja de anotarles o que vayamos dibujando cómo sería el cariotipo dependiendo de la situación. Este es un cariotipo de una célula 2n4c, ¿cierto? Con este quedamos claros. Ahora, ¿cómo será el cariotipo, por ejemplo, de un espermatozoide? Que sabemos que es NC. Su cariotipo sería algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, ¿cierto? Pero esto sería solamente así. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ya? O sea, serían 23 cromosomas simples. No se puede hablar de pares porque solamente hay un juego, ¿cierto? Ahora, ¿cómo será un, una célula que sea N2C? Sería algo así, ¿cierto? Serían algo así, ¿cierto? 1, 2, 3, ya, así hasta el 23. Esto sería 23 cromosomas dobles, o sea, de dos cromátidas. El 2n4c ya lo vimos y el 2n2c, como es 2c, o sea que no se hizo replicación, lo único que hacen ustedes es quitarle aquí una cromática. O sea, sería un palo por aquí, otro por acá, una cromática por aquí, otra por acá, ¿cierto? Cromosomas simples. O sea, en vez de ser 23 pares de cromosomas homólogos de dos cromátidas, serían 23 pares de cromosomas homólogos simples o 46 cromosomas simples o de una cromática. ¿Ya? Eso es lo único en que varía la cantidad de ADN.